Bien, vamos a continuar entonces con el tema que tenemos en esta mañana, creciendo hacia la madurez. ¿Qué fue lo que vimos en la primera parte? ¿Alguien recuerda lo que vimos en la primera parte? El problema de la inmadurez espiritual. Eso es un problema, como lo es en el plano físico, también lo es en el plano espiritual. Cada creyente debe preocuparse si no está creciendo espiritualmente saludable. Pero yo no quiero no quiero concluir esta conferencia con ese aspecto negativo, sino que quiero concluir con una nota positiva, que es lo que hace el autor ahora en los versículos 1 al 3 del capítulo 6. Así que yo quiero que veamos ahora cómo nosotros podemos crecer espiritualmente, creciendo hacia la madurez. Esa es la parte que quiero que veamos ahora. La necesidad de nosotros avanzar y crecer espiritualmente. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora él entra en este versículo 6, introduce este capítulo, versículo 1 del capítulo 6, introduce este capítulo con un por tanto, dado que la inmadurez espiritual es un tremendo problema, por tanto, nosotros ahora tenemos que avanzar espiritualmente. No debemos quedarnos estáticos, no debemos ser torpes espiritualmente. Esa torpeza no debe estar en nosotros. Nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que avanzar. No todos vamos a avanzar a la misma velocidad, pero todos tenemos que avanzar. No todos vamos a crecer al mismo ritmo, pero todos tenemos que crecer. No todos los vehículos que están estacionados ahí afuera pueden desarrollar la misma velocidad, correr a la misma velocidad, pero se supone que todos deben correr. Sería terrible que cuando termine el servicio usted se monte en su vehículo y el vehículo no se mueva para ningún lado. Eso no tiene sentido. La idea no es montarse en el vehículo y quedarse estacionado en el vehículo ahí. Esa no es la idea. La idea es que el vehículo avance. Esa es la idea. De manera que todos tenemos que avanzar de acuerdo a la capacidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos. Recuerde que en la superficie de las aguas, en la superficie de un río, de una laguna, de un charco, ¿qué es lo que usted se encuentra en la superficie? ¿Qué es lo que regularmente hay en la superficie? Lo que regularmente hay en la superficie es los peces pequeños y mucha basura. Eso es lo que usted encuentra regularmente en la superficie. De manera que si usted quiere atrapar los peces grandes, usted tiene que sumergirse profundamente en el lago para que pueda encontrar esos peces grandes. Y usted se va a sumergir en ese lago de acuerdo a la capacidad que usted tenga, dependiendo de la capacidad de sus pulmones espirituales, pero no se puede quedar siempre en la superficie. Hay que avanzar, hay que profundizar, tenemos que crecer. Así que eso es lo que él trata ahora en estos versículos, y en ellos nos dice dos cosas que son necesarias para el crecimiento espiritual. Número uno, en primer lugar, avanzar hacia la madurez espiritual implica poner a un lado las sombras del antiguo pacto. Recuerde que eso es lo que él viene tratando.
Si vamos a avanzar espiritualmente, si vamos a avanzar hacia madurez espiritual, número uno, tenemos que poner a un lado las sombras del antiguo pacto. A veces estos versículos no se entienden, que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y no se entiende eso. ¿Qué es lo que le está diciendo? Recuerde la comparación que viene haciendo desde el principio. La comparación es entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esa es la comparación que él viene haciendo. Y Jesús como la figura central del nuevo pacto. Por eso él es superior y comenzó hablando de eso. Superior a la revelación del antiguo pacto, superior a los ángeles, por medio de lo cual se dio la ley en el antiguo pacto, superior a Moisés, quien fue el mediador del antiguo pacto. ¿Lo ven? Superior al sacerdocio arónico establecido en el antiguo pacto. Todo eso es lo que él viene tratando. Y ahora cuando llegamos aquí, ¿qué es lo que él está diciendo? Dejemos a un lado, vamos a avanzar, las sombras del antiguo pacto en la que ustedes se han quedado o a la que quieren retornar. Eso es lo que le está diciendo. La expresión primeros rudimentos aquí en realidad es una sola palabra griega que significa literalmente aquello que viene primero. En referencia a un lenguaje quiere decir las letras del alfabeto como parte básica de la palabra. El ABC. Dejemos el ABC. No podemos estar en el ABC. No podemos estar en el ABC. En esas primeras letras. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando. Los redactores de catecismos de la época de la Reforma Protestante del siglo XVI incorporaron 3 documentos cristianos a sus enseñanzas: el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Ellos consideraban que estos constituían el ABC de la fe cristiana. Estos documentos eran utilizados para instruir a los niños. Los padres tenían que instruir a sus hijos en esos documentos a una edad bien temprana, a una edad bien pequeña. Ellos debían saber el credo apostólico, debían conocer los 10 mandamientos. Hay cristianos que usted le pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y comienzan a mirar para el cielo. No tienen ni idea de lo que son los 10 mandamientos. No saben. O usted le pregunta, ¿cuál es el 4º mandamiento en el decálogo? No saben. ¿Cuál es el 5º mandamiento en el decálogo? Tampoco saben. No tienen idea de eso. Los padres debían enseñar a sus hijos el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Ellos debían saber eso, los niños. Y también esos documentos eran usados para las personas que abrazaban la fe cristiana, para los nuevos convertidos. Pero ya después que esas personas tenían un tiempo en el cristianismo, entonces se les instruía con las confesiones y los catecismos mayores, porque ya era un alimento más sólido, era una enseñanza más profunda, más elevada. Pero una persona con cierto tiempo en el cristianismo no podía estar todavía con el credo apostólico o con los 10 mandamientos o con el Padre Nuestro. Tenía que avanzar. Tenía que avanzar. Eso es prácticamente lo que el autor de Hebreos le exhorta a estos bebés espirituales. Ellos debían dejar atrás o poner a un lado los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo a lo que se refiere el autor aquí? Son 6 y lo voy a mencionar prácticamente, no me voy a detener mucho en ello. Número 1, él dice el arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas. Versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ven? Pongan a un lado eso, porque mientras estén centrados en eso,
no van a poder avanzar. Dejen eso a un lado. Pónganlo a un lado para que puedan seguir avanzar, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, avancemos, porque esas cosas no nos permitirán avanzar en la vida cristiana, no nos permitirán crecer espiritualmente. ¿Y cuáles son esos rudimentos? Él dice aquí, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué se refiere el autor con el arrepentimiento de obras muertas? El arrepentimiento de obras muertas es alejarse, era como lo veían los judíos, alejarse de las malas acciones, acciones que llevaban, que conducían a la muerte. Y era lo que se enseñaba. Y eso es bueno, no es malo, pero no nos vamos a quedar ahí, y mucho menos quedarnos ahí como un medio de salvación, es decir, portarnos bien como un medio de salvación. Espérate, tenemos que avanzar. No se trata únicamente de no vivir una vida disoluta, de no vivir una vida entregada al pecado, porque eso nos va a conducir a la muerte, Ezequiel declaró, el alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Eso es el salario. Pero no nos podemos quedar ahí. Eso era lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento, darle la espalda al pecado para nosotros no terminar en muerte, para que no nos alcance la muerte. Pero no se queda ahí el asunto. No se queda ahí. No basta con eso. Que de paso hay gente que emplea esa filosofía y cree que llegará al cielo simplemente porque no vive una vida entregada al pecado. No, pastores, que yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo no soy una persona que anda en vicio, yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, etcétera. Yo estoy bien. Esa es la idea. Y eso no es malo, eso es bueno, pero no es suficiente, no se pueden quedar ahí. No se pueden quedar ahí. Eso es lo que le está diciendo. La fe en Dios. La fe en Dios. Espérate, poner a un lado la fe en Dios. ¿Qué significa eso? El significado de la fe en Dios tiene que ver con confiar en Dios, pero sin tomar en consideración a Jesucristo. Y eso también me parece sumamente importante. Porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Bueno, pues si tú crees en Dios, entrégate a Cristo. No, espérate. Ya eso es otra cosa. Porque yo tengo mi iglesia. Ven, espérate que tiene que dejar a un lado eso. O sea, no se trata de no confiar en Dios. No, no es eso. Es que tiene que seguir avanzando ahora. Porque esa fe en Dios que los judíos manifestaban en el antiguo pacto, obviamente era una fe que apuntaba hacia Cristo. Cuando los discípulos, Jesús les anuncia que Él se va al cielo y que ellos no lo pueden seguir y que Él va a ser crucificado y que uno de ellos lo va a entregar, todo eso en el aposento alto, los discípulos se turban. O sea, una agitación se apoderó del alma de ellos. Y Jesús lo consuela con estas palabras. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más? Creéis en Dios, creed también en mí. Noten lo que él está diciendo. Él no le está diciendo, crean en Dios y crean en mí. Eso no es lo que él está diciendo. El mandato, el imperativo es a creer en Él. ¿Y por qué? Porque ellos no tenían problema en creer en Dios. Y lo que él le está diciendo es, no se agite su alma. Ustedes que han creído en Dios, ustedes que creen en Dios, continúen creyendo en mí. Porque esa agitación de alma, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó en ellos?
sembró dudas en sus mentes. ¿Cómo puede ser este el Mesías y al mismo tiempo ser crucificado? ¿Cómo puede ser este el Mesías y que uno de nosotros lo va a entregar? ¿Cómo es que el Mesías, cómo puede ser este el Mesías si nos está diciendo que se va? Recuerden todo lo que ellos tenían en la mente. O sea, ellos tenían en su mente la idea de un Mesías político que iba a venir a establecer el reino en ese momento cuando viniera, un reino político en Palestina. Eso era lo que ellos pensaban. Y por eso las dudas se apoderan de ellos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Ustedes que creen en Dios, continúen creyendo en mí. Entonces tenemos que avanzar ahora. Y cuando vemos la predicación en el Nuevo Testamento, ¿a quién, la persona de quién es que se manda a creer? ¿En quién es que debemos creer? ¿En quién es que debemos depositar nuestra confianza? ¿Cuál es la persona enfatizada allí? De la Trinidad, ¿cuál es la persona que se enfatiza? El Señor Jesucristo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Dijeron los judíos. Y Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el carcelero de Filipo pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Cree en quién, en el Señor Jesucristo, porque ellos no tenían problema en creer en Dios. Como la gente no tiene problema en decir que cree en Dios, el problema es Jesucristo. De hecho, la mayoría de religiones y sectas no tienen problema en decir que creen en Dios. El problema es Jesucristo. Por eso es que el Nuevo Testamento declara que Él es la piedra con la que la gente tropieza. Él es la piedra de tropiezo. Así que había que avanzar. Pero ¿qué más debían ellos poner a un lado como cosa básica que le impedía el crecimiento espiritual? Bueno, los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Cuando él dice de la doctrina de bautismos, él no se está refiriendo al bautismo del Nuevo Testamento, que el Señor mandó, instituyó a la iglesia, ordenó a la iglesia. Porque ¿cómo vamos a echar eso a un lado? No, no es eso lo que él está diciendo. La palabra ahí hace referencia más bien a todos esos rituales de lavamiento que los judíos utilizaban como método, como medio de purificación. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar eso. Los discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos porque cuando comen no se lavan las manos. Y era tan terrible esa tradición, esa enseñanza, que si tú te lavabas las manos como nosotros nos la lavamos ahora, tú eras impuro. Tenías que lavarte las manos hasta los codos para ser purificado. Y si no se lavaban las manos, no comían. Y cada vez que iban a hacer, no comían. Porque ellos veían eso como un medio de contaminación espiritual. Y el Señor le dice, si ustedes hacen eso por un asunto de higiene, está bien. Pero eso no purifica a nadie. Eso no purifica a nadie. Comer alimentos sin lavarse las manos, eso no tiene ninguna contaminación espiritual. Eso no los hace a ustedes menos espirituales, como tampoco los hace más espirituales comer los alimentos lavándose las manos. Porque lo que usted se come no es lo que lo contamina. Para las religiones y sectas que prohíben ciertos alimentos, eso no es lo que lo contamina. Porque lo que usted se come va a la letrina, eso es lo que dijo Cristo. Lo que lo contamina a usted es lo que sale de su corazón, eso es lo que lo contamina. Eso es lo que lo contamina realmente. Todos los judíos tenían en la entrada de su casa un lavatorio para que los familiares y visitantes lo usaran como purificación ceremonial.
Lo que se pide a los lectores aquí es que abandonen ese tipo de rituales para que puedan avanzar en su crecimiento espiritual. En todo esto, mis amados hermanos, hay aplicaciones para nosotros. No debemos hacer las cosas como un simple ritualismo. No. Debemos hacer las cosas con un objetivo mayor, no como un simple ritual. El hecho de que usted venga cada domingo y se congregue y cada jueves y se congregue, por eso usted no va a crecer por el hecho de venir y sentarse. Hay gente que viene y 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 no crece. Yo no me falto, yo no me pierdo un culto. Pero si lo hace como un ritual, porque usted está pensando que por el hecho de venir ya va a crecer, no funciona de esa manera. La imposición de manos, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Esta imposición de manos no tiene nada que ver con las prácticas apostólicas, sino con la imposición de manos bajo el antiguo pacto. Quien ofrecía un sacrificio debía poner sus manos sobre él para simbolizar que se identificaba con ese sacrificio. Y como una manera de traspasar su culpa a eso. No vamos a seguir en eso, porque ya el Cordero se sacrificó en la cruz y ahora lo que tenemos es que confiar en él, entregarnos a él. Ven, eso es lo que le está diciendo. Dejen eso, que no van a crecer. Se han quedado en la sombra y no han venido a la realidad. La resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que le está diciendo ahora? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos esta doctrina de la resurrección, pero de manera muy difusa. No se sabe mucho de ella. Algunos hablaron de ellas, pero mencionándola así, repito, de forma muy nebulosa, muy difusa, donde no se entiende bien. ¿Y qué fue lo que se dijo en el Antiguo Testamento? Que habrá una resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y que después de desechar esta mi carne, yo lo voy a ver. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Yo voy a resucitar. Daniel dijo que un día los muertos se levantarán de los sepulcros, tanto los incrédulos como los creyentes, los justos como los injustos, para recibir de parte del Señor lo que le corresponde a cada uno. Recompensa para los justos, castigo para los injustos. Está hablando de una resurrección, pero no se dice mucho de eso. No se nos dice cuándo sería esa resurrección. No se nos dice cómo sería la resurrección. No se nos dice con qué cuerpos íbamos a resucitar. A Pablo le hicieron esa pregunta, o Pablo se hizo esa pregunta en 1 Corintios 15, interactuando con un interlocutor imaginario. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si nos quedamos con el Antiguo Testamento, no vamos a saber absolutamente nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso. ¿Ven? Entonces tenemos que poner eso a un lado y tenemos que avanzar. O sea, que no es tan simple como que usted diga, lo importante es que vamos a resucitar. No, porque Dios nos ha revelado muchas cosas acerca de la resurrección. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Estudiar eso y seguir avanzando. Porque si alguien me hace esa pregunta, ¿y cómo es que vamos a resucitar? ¿Cómo será eso? ¿Con qué cuerpos? Pablo nos dijo en 1 Corintios, lo importante es que vamos a resucitar. ¿Con qué cuerpo? Eso no importa. Lo importante es que vamos a resucitar. No, él dice necio y da una explicación detallada de cómo sería eso y con qué cuerpos íbamos a resucitar. ¿Cómo sería el cuerpo de la resurrección? ¿Lo ven? Entonces eso es lo que le está diciendo. Deja eso a un lado, lo básico, déjalo a un lado ya y sigue adelante para que pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo. Pero tiene que dejar lo básico.
En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús declaró, yo soy, ¿qué? Yo soy la resurrección. Sí, yo sé que él resucitará, recuerdan. Tu hermano resucitará, le dice él a Marta, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que él resucitará. Y ella apela ¿qué? Al conocimiento básico que tenía. Sí, yo sé que él resucitará en la resurrección, en el día postrero, porque eso es lo que yo he leído en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice Jesús? Ah, pero tú no has entendido el asunto. Te ha quedado con lo básico. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto también? Está bien que creas aquello, pero ¿crees esto? Porque esto es lo importante. Esto es lo que tú tienes que creer. No te puedes quedar allá atrás. No te puedes quedar con lo básico. Esto es lo importante. Porque esto es lo que te va a dar consuelo y esto es lo que te va a permitir realmente venir a mí y descansar en mí. ¿Ven, mis hermanos? Es que no te puede quedar con lo básico, tiene que seguir avanzando. El juicio eterno, el juicio eterno. Es lo próximo, lo último que dice el autor de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pocas cosas adicionales a los dichos de el predicador o el eclesiastés, así es que debe traducirse literalmente el libro eclesiastés, lo que significa es el predicador o el que habla en la asamblea. En hebreo es el cohelet y es precisamente lo mismo. El cohelet viene de la palabra cajal, que lo que significa es asamblea. Y el cohelet era el que hablaba en la asamblea. Cuando se traduce en la Septuaginta, en la versión griega del del Antiguo Testamento, entonces se traduce como eclesiastés, que es una palabra compuesta, ex, que significa hacia afuera, y el verbo kaleo, que significa llamar, de donde viene la palabra iglesia o eclesía. Hay una palabra, ex, hacia afuera, kaleo, los llamados hacia afuera. Y aquí es los convocados en asamblea y el que está en medio de la asamblea predicando, el predicador. Por eso comienza el libro diciendo palabras del predicador. Eso es palabra del eclesiastés. Exactamente lo mismo. Palabras del predicador. Y es aquí que se nos habla acerca del juicio eterno, pero otra vez, de manera muy difusa. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero no se nos dice mucho acerca de eso. No se nos dice cuándo será ese juicio. No se nos dice cómo será ese juicio. No se nos dice quién juzgará, quién será el juez que juzgará. No se nos dice cuáles serán las bases o cuáles son las bases del juicio. No se nos dice cuál será el destino del juicio al final. ¿Lo ven? Todo eso, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Todo eso. En el nuevo pacto, avancen, no se queden ahí, porque si se quedan ahí, no van a saber casi nada. Lo que saben es muy poco, por eso son niños, por eso son inmaduros. Se quedaron ahí. Juan vio ese juicio, se le mostró a Juan ese juicio y él vio ese juicio. Y vio al que juzgaba. Juan vio el tribunal donde se llevaba a cabo ese juicio. Juan vio a los sujetos que fueron juzgados en ese juicio. Juan vio la base del juicio. Todo eso. Entonces, ven, mis hermanos, que no es tan sencillo. Es que si alguien te pregunta, por ejemplo, ven acá, y si tú me dices que las personas cuando mueren, si son creyentes van al cielo y si son incrédulos van al infierno, ¿para qué un juicio? ¿Para qué un juicio? No voy a responder eso, se lo voy a dejar ahí para que investiguen como parte de su ejercicio de crecimiento espiritual.
Así que en primer lugar, para avanzar hacia la madurez espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No. ¿Y por qué ustedes se pierden en los detalles? No se pierdan en los detalles, que van a perder de vista el bosque, la belleza del bosque. No se pierdan en los árboles, que si se quedan mirando los árboles, van a perder de vista la belleza del bosque y ustedes mismos se perderán en el bosque. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar para avanzar hacia la madurez? ¿Eh? Poner a un lado las cosas básicas. Deja las cosas básicas. Deja lo básico ya. Ya tú tienes tiempo suficiente. Si quieres que te lo ponga con la ilustración de ahorita, deja el Pepe. Suelta ese Pepe ya. No ven nuestros hijos ya, cuando ya corren y ya caminan y ya están grandecitos y hablan, hace todo y quieren seguir con el Pepe. Entonces, deja eso ya. Ya usted es muy grande para eso. Yo no sé cómo le llaman a esos personas que son grandes, pero que privan todavía en bebecitos. Yo no sé cómo le dicen aquí. ¿Eh? ¿Cómo? Un niño, un niñón. Usted es un niñón, deje eso ya. Usted es un niñón, parece un niñón. Deje eso ya. No, ya deja eso, que no puede seguir con lo básico. No te puede quedar en lo básico. Hay que avanzar. Eso es lo que él te está diciendo. Y te explica cuáles son las cosas básicas que ellos debían dejar. Pero el punto es, deja a un lado lo básico. Deja a un lado lo básico. Déjenme ver cómo yo ilustro esto, porque no quiero confundir. A veces predico y digo cosas y confundo más que lo que quiero aclarar a la gente. Hay gente que se va confundida. No quiero confundir. Por ejemplo, nosotros nos convertimos. ¿Qué es algo básico que nosotros hacemos? Algo básico que nosotros hacemos. Por ejemplo, leer la Biblia. Básico. Y eso de una vez nos dicen a nosotros, mira, esto es básico, esto es parte del ABC de la vida cristiana. Hay tres cosas básicas que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Tres cosas básicas que podemos decir ABC. ¿Cuáles son? Orar, leer la Biblia y congregarse. Ustedes ven, tres cosas básicas, vamos a decir. Tres cosas básicas que todo creyente debe hacer. Tres cosas básicas que todo creyente debe hacer. Vamos a tomar una de esas. Leer la Biblia. Leer la Biblia. El problema es que cuando nosotros nos convertimos, nosotros leemos la Biblia. Y a veces, por ese primer amor, leemos la Biblia rápido. Ven, la leemos rápido. Y qué sé yo, como que un deseo inexplicable se apodera de nosotros por leer la Biblia. Y pasamos mucho tiempo con este libro, leyendo este libro, leyendo este libro. Claro, no entendemos casi nada. Esa es la realidad. Vamos, no entendemos casi nada. Leemos mucho, pero no entendemos casi nada de lo que nosotros leemos. De hecho, cuando yo comencé a leer la Biblia, me dijeron, comienza por el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es complicado de entender. Y para que no te vayas a frustrar, comienza por el Nuevo Testamento. Eso me aconsejaron en la iglesia. Y yo comencé a leer el Nuevo Testamento. Y cuando termino Mateo y comienzo a leer Marcos, me dio la sensación de que estaba leyendo exactamente lo mismo. Y quise saltar a Lucas. Y cuando yo voy a Lucas, me encuentro que estoy leyendo lo mismo. Y cuando voy a Juan, percibo como que estoy leyendo lo mismo. Esa era mi percepción, ¿verdad? Que estoy leyendo lo mismo. Y digo, no, pero es lo mismo, déjame acortar el camino y volar estos libros. ¿Por qué me están diciendo lo mismo? ¿Ven? ¿Por qué? Por mi desconocimiento. Porque no entiendo que son 4 relatos que tienen propósitos distintos, que van dirigidos a destinatarios diferentes y por lo tanto tienen enfoques distintos. ¿Ven? Yo no sé nada de eso. Yo lo que veo es que los relatos se repiten, sobre todo en los sinópticos.
en esos tres primeros evangelios que son parecidos. Entonces, yo leo mucho la Biblia. De hecho, leí la Biblia en 6 meses cuando me convertí entera. En 6 meses la leí entera, completa. Ahora, cuando ya usted avanza, no es solamente leer la Biblia. Usted tiene ahora que estudiar la Biblia. Ahora usted tiene que comprender, procurar comprender lo que usted lee, no leerla solamente. Entonces hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y todavía se conforma con un devocional que le mandan por el celular y ya hice mi devocional, que me lo mandaron. De hecho, le mandan 70 devocionales a uno por el celular de diferentes grupos que uno está, cristianos o hermanos, qué sé yo, 70 devocionales. Y a veces hay 10 hermanos que te mandan el mismo devocional. Pero parece que ellos no se dan cuenta como que estamos en el mismo grupo. Y te mandan el mismo devocional. Entonces hay gente que se conforma con eso y ya, hice mi devocional y ya. No, ahora yo tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir avanzando. Y eso es lo que él nos dice aquí ahora. Avanzar hacia la madurez espiritual requiere abrazar las realidades del nuevo pacto. Vi las sombras, entendí las sombras, pero no me puedo quedar en las sombras, tengo que ir a la realidad. Vi los tipos, pero no me puedo quedar en los tipos. Tengo que ir al antitipo. Ven, tengo que ver ahora, tengo que avanzar. No me puedo quedar ahí. Tengo que seguir avanzando. Déjenme ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Éxodo 17. Rápidamente, para ver si puedo explicar esto de manera un poquito más clara. Éxodo 17. Estoy en el antiguo pacto. Avancen, que el tiempo se me está yendo. Estoy en el antiguo pacto. Déjenme avanzar en el contexto para no leer mucho. El pueblo de Israel, esta fue una de las ocasiones en que se rebeló contra el Señor porque no había agua. Y estaban planificando matar a Moisés y designar otro líder que los guíe, porque entendían que Moisés los había llevado al desierto para matarlo. Y Moisés va delante del Señor e intercede por el pueblo. Versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Nosotros leemos este episodio y ¿qué fue lo que aconteció en este episodio? ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando leemos ese episodio? ¿Qué fue lo que pasó allí? Leemos el episodio. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Un milagro, dice la hermana, un milagro donde Moisés golpea la peña, sale agua y el pueblo bebe. Y el pueblo está satisfecho y se calma la rebelión. ¿Verdad? Lo vieron. Sin embargo, cuando Pablo analiza eso o cita ese evento, eso no es lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice es otra cosa. Si quieren, no se muevan de hebreo, pónganle un dedo lo que sea, pero vaya primero a los Corintios, capítulo 10. Primero a los Corintios, capítulo 10.
Y ahora él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y agárralo aquí ahora. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era. ¿Cómo yo entiendo el relato de Moisés a la luz de lo que Pablo me está diciendo aquí? ¿Cómo yo entiendo ese relato de Éxodo a la luz de lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que sucedió en ese relato, si usted mira ahora Éxodo 17 detenidamente y lo ve a la luz de lo que Pablo está diciendo, no como un niño espiritual, sino como una persona que ha avanzado un poco y ha crecido y ya tiene los sentidos bien ejercitados para entender este asunto. Entonces, miren qué fue lo que pasó en Éxodo 17. Lo que está diciendo Dios en Éxodo 17 es lo siguiente a Moisés. El pueblo acaba de rebelarse y esa rebelión es primariamente ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué merecía el pueblo de parte de Dios? ¿Qué merecía el pueblo de parte de Dios? ¿Qué merecía? Un castigo, que Dios borrara el pueblo. Eso es lo que el pueblo merece, que Él lo borre por esa rebelión. Y cuando Moisés va, porque Moisés sabe lo que el pueblo ha hecho, y cuando va e intercede delante del pueblo, no es solamente porque el pueblo lo va a matar, no es solamente por eso. Intercede porque Él sabe lo que Dios puede hacer con el pueblo y lo que el pueblo se merece. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? Le dice, ok, ellos han pecado, yo tengo que ejecutar juicio contra ellos. Y lo que voy a hacer es un juicio. Por eso que le dice, toma a los ancianos. ¿Por qué? Para ejecutar el juicio. Ahora él le dice, ve, le dice él, a la peña y golpéala. ¿Y por qué él le dice que golpee la peña? Si en otra ocasión dice, háblale a la roca solamente, háblale a la peña. ¿Por qué le dice ahora golpea a la peña? ¿Por qué? El juicio que va a ejecutar. Toma a los ancianos, ¿verdad? Para ejecutar el juicio, toma la vara y golpea la peña. Ahora es lo que le dice, yo voy a pasar delante de ti y me voy a colocar encima de la peña. Eso es lo que le está diciendo. Así que cuando Moisés le dé el tablazo a la peña, ya decimos tablazo, cuando Moisés le dé el fuetazo a la peña, ¿a quién es que está golpeando? ¿A quién es que está golpeando? Acuérdense que Jehová es Cristo en su estado preencarnado. Eso es parte de la madurez espiritual. Él está golpeando a Cristo. Por eso que Pablo le está diciendo, todos bebieron de la roca. Y esa roca era Cristo. Todos bebieron del agua espiritual, porque bebieron de la roca. Y esa roca era Cristo. A quien Moisés golpeó fue a Cristo. Y lo que Cristo está diciendo, yo voy a asumir el juicio en lugar de ellos. Y ahí está prefigurada la crucifixión de Cristo. Yo voy a morir para llevar el pecado de ellos y el castigo que le corresponde a ellos. Eso yo lo entiendo ¿dónde? En el Nuevo Testamento, cuando dejo a un lado el antiguo pacto y avanzo más, y ahora yo he crecido espiritualmente. ¿Pueden ver qué es lo que le está diciendo? No se trata únicamente con leer la Biblia, hice mi devocional y ya, estudie la Biblia ahora, porque usted tiene que crecer y avanzar. Tiene que avanzar, tiene que crecer ahora. Eso es lo que él está diciendo. Ese antiguo pacto no armonizaba con el nuevo pacto. Como sistema, apuntaba hacia el nuevo pacto. Pero los que se quedaron aquí no podían armonizar con lo que estaba allí. Por eso los judíos terminaron rechazando el cristianismo y viéndolo como una secta. ¿Y por qué? No armonizaba. ¿No recuerda cuando le preguntaron a Cristo, ven acá, ¿por qué los discípulos de los fariseos ayunan y los de Juan también y tus discípulos no ayunan? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hombre, es que los que están de fiesta no necesitan ayunar porque el esposo está con ellos. Hacer un ayuno en una fiesta, eso es una locura. Digo, si usted hace una fiesta para hacer un ayuno, no me invite.
Pues eso es una locura, eso no tiene sentido. Y Cristo le dice, pero le llegará el día en que el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayudarán. Y luego le dice, el problema de ustedes es que se han quedado en el antiguo sistema. Y por eso introduce una parábola. Nadie pone, o sea, nadie se le ocurre, nadie que tenga un poco de sentido común, remendar un vestido viejo con un paño nuevo. No. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando esa tela se moje, se lave y se estire, se entienda, o se encoja, perdón, va a romper más el vestido. Y a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque los odres eran una vasija de cuero. Y cuando se le echaba el vino y el vino comenzaba a fermentarse, no eran barriles como ahora, y el vino comenzaba a fermentarse, ¿qué hacía el cuero? Como era nuevo, ¿qué hacía el cuero? Se estiraba con el vino. Pero ese cuero que ya está estericado, extendido hasta el máximo, cuando le eches un vino nuevo y ese vino se fermente, ¿qué va a hacer con el cuero? Lo va a romper y se va a perder la bebida. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué es lo que Cristo está enseñando con eso? Ese sistema viejo no armoniza con el nuevo. Deja eso atrás y sigue hacia adelante. ¿En cuáles cosas debemos crecer? A modo de conclusión, ¿en cuáles cosas debemos crecer? Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo voy a conocer a Cristo? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? ¿Cómo voy a conocer a Cristo? ¿Por medio de qué? Por medio del estudio de su palabra. Es aquí que Él se revela. Tengo que estudiar esa palabra y tengo que crecer en esa palabra. Debemos crecer en santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cada día debemos procurar ser más santos. Cada día, cada día, cada día. Debemos crecer hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. Por eso Él ha dado hombres cualificados a la iglesia. Por eso Él lo ha dado. Por eso constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y aquí viene, niños pequeños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, y hay muchos, emplean con astucia las artimañas del error. Es un arte con maña, por eso es que engañan tanta gente, porque son artistas. Son artistas, pero de la maña, son mañosos. Por eso que te dice, ¿cómo que la gente puede creer? Es que son artistas. Arte con maña. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, 11 al 15. Nos falta mucho por crecer, porque la medida es quien. No importa que tanto hayamos crecido, nos falta por crecer. Finalmente debemos crecer en nuestro servicio a Dios. Estad firmes y constantes, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tanto estamos creciendo, mis hermanos? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cuál es nuestra medida, nuestra estatura espiritual? ¿Somos niños todavía? Dejemos eso ya. Es tiempo de crecer y avanzar. Muchas gracias por todo. El Señor le bendiga.